Bienvenidos todos al canal de YouTube de la Hermandad de Reservistas y Voluntarios de la Armada. Nuevamente nos acompaña Alejandro Mora Díez, quien nos hablará de la Guerra Fría y el cine. Serán dos conferencias que cubrirán el periodo de 1945 a 1965, la primera, y la segunda, el comprendido entre 1965 y 1990. Alejandro Mora es un alto funcionario del Servicio de Empleo, antiguo INEM, donde ha desempeñado funciones técnicas y directivas tanto en La Rioja como en Navarra y Madrid. Ha participado en varias asistencias técnicas internacionales relacionadas con la formación profesional que le han llevado a viajar por varios países hispanoamericanos. Estudió psicología en Madrid y, siendo vocal del Colegio de Psicólogos por el área de Psicología del Trabajo, colaboró con la Universidad de La Rioja como profesor asociado, donde ha impartido asignaturas de dirección y gestión de recursos humanos. También ha colaborado con la Universidad Abierta de Cataluña. Su trabajo en la Administración General del Estado lo ha compaginado con otras actividades relacionadas con la psicología del trabajo, como por ejemplo el de coaching, una modalidad de asesoramiento dirigida más a la acción que a la reflexión. Es alférez de fragata, reservista honorífico, y estuvo destinado en el cuartel general de la Armada dentro de la dirección de personal. Últimamente ha desarrollado una actividad como bloguero donde ha logrado un alto número de seguidores en Twitter. Y nada más tengo que añadir. Alejandro, cuando quieras nos llevas al mundo del cine y nos haces viajar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo, gracias también a la Hermandad, y espero que este viaje por las 10 primeras películas del periodo de la Guerra Fría inicial, de 1945 a 65, sea de interés para todos nuestros seguidores y que tengamos la posibilidad de hacer un pequeño coloquio virtual con algunas preguntas que durante unos días yo atenderé pues, en la medida de mis capacidades y mis posibilidades. Bueno, pues empezamos esta singladura con la primera de las películas, Notorious, una película del año 1946, que aquí se tituló Encadenados, y que es una película equiparable a Se interpone un hombre o El tercer hombre. Bueno, en cualquier caso, la historia de la Guerra Fría comienza como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y qué mejor que un director británico para abrir esta singladura contando un asunto que mezcla espionaje, nazis conspirando por un nuevo Reich desde Iberoamérica, armas atómicas y una historia de amor entre un americano y una germanoamericana. En el reparto vamos a encontrar a Cary Grant en el papel de el agente T.R. Devlin, a Ingrid Bergman en el papel de Alicia Huberman, a Claude Rains como Alexander Sebastian. Bueno, ¿qué decir de todos ellos? Son tres grandes actores. Bergman, sobre todo, estaba inolvidable porque estaba en su cenit cinematográfico y artístico por su papel inolvidable en la película Casablanca. Bueno, como las buenas películas de Hitchcock, en esta vamos a encontrar suspense, venenos, conspiración e incluso una escena de alta tensión amorosa para los criterios de aquella época, claro. El agente Devlin, no confundir con el protagonista de Aterriza como puedas, que se llamaba Frank Debrin, Leslie Nielsen, este agente está al frente de una misión que investiga las redes de nazis en Brasil, y concretamente a un nazi, y le pide a Alicia Huberman que se haga amiga de este nazi. La película obtuvo 2 nominaciones al Oscar, Mejor Actor de Reparto para Claude Rains y el guión original. Y también fue nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes como mejor película. O sea que es una película de bastante valor artístico. Vamos a ver el primero de los tráilers. Señor Devlin, buenas noches. Encantado de verle. Su esposa ha sido muy amable invitándome. Le hemos invitado los dos, señor Devlin. Procure que nuestro invitado se divierta y se sienta a gusto. Perdón. Señor Story, encantado de verla. Esto no va a ser fácil. ¿Por qué? Está muy enamorado de ti. No nos quitará ojo en toda la noche. Sí, siente celos de todo el que... ¿De dónde le quitaste la llave del llavero? Sí.
Bueno, ojalá no se acabe la bebida y tenga que ir a la bodega por más. No había pensado en eso. Pues es importante. Ahí está Alfred Hitchcock, haciendo su cameo característico. Señor Devlin, qué alegría, se acuerda de mí. Señora. Fantástico, los jóvenes no suelen tener buena memoria. ¡Uy, el champán! Esto es algo que me encanta. ¿Me permite? Joseph, Señora. ¿cree que tendrá ahí champán suficiente para toda la noche? No lo sé, señora. Creo que sí. ¿Lo pasa bien, señor Devlin? Sí, muchas gracias. Hay muchas cosas que quisiera preguntarle acerca de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que no sé nada de allí. Le contaré cuánto quiere saber. ¿Me permite, señora? No me faltaba más. Bueno, pues en la trama de la película, Alicia ha logrado una llave de la bodega de Sebastian, donde se guarda el material reactivo. Los invitados a la fiesta, mientras tanto, beben champán sin conocer el secreto que se guarda junto a los otros vinos. Vamos a ver el segundo tráiler de esta película, con la cual terminamos el análisis de la misma. Esta la vamos a ver en idioma original, en inglés. Sobre todo fíjense en cómo se desarrollan los besos que se dan los dos protagonistas. It's nice out here. Let's not go out for dinner. Let's stay. We have to eat. What you need here, I'll cook. I still like to cook. No, I don't like to cook. But I have a chicken in the icebox and you're eating it. What about all the washing up after? We'll eat it with our fingers. Do we need new plates? Yes. One for you and one for me. I had dinner with you tonight. Right. Where are you going? If you're going to stay in, I have to telephone the hotel, see if there are any messages. You have to. I have to. This is a very strange love affair. Why? Maybe the fact that you don't love me. Hello? Palace Hotel? Dining Days? It's T.R. Devlin. Any messages for me? When I don't love you, I'll let you know. I haven't said anything. Actions speak louder than words. There is? Good. Read it to me, please. Prescott wants me over right away. Did he say what about? No. Maybe it's our assignment. Probably. Ellos van preparando su trama mientras siguen besándose. Bring anything back with me. What about a nice glass of wine? Celebrate.
Fíjense cómo la cámara les va siguiendo a ellos. Bien, pues no podemos olvidarnos de esta famosa secuencia del beso en la que el director Alfred Hitchcock se burla del código Hays, un código que obligaba a que los besos en pantalla no durasen más de 3 segundos. Claro, fíjense que estamos en 1946. Han cambiado mucho las costumbres de ese año a como vemos ahora el cine, ¿no? ¿Cómo resolvió este impedimento que planteaba el código Hays? Pues sencillo, hizo que los actores se acercasen para besarse y se separasen para hablar, para acto seguido volver a besarse y así repetidas veces, consiguiendo de esta manera una de las escenas más sensuales jamás filmadas hasta entonces. No aparecen comunistas por ningún lado. Los malos seguían siendo los nazis que habían escapado del proceso de Nuremberg. Y con esto terminamos esta interesante película. Bueno, pues una vez vista la primera película, pasemos a la siguiente. Doctor Zhivago, una película de 1965 ambientada entre 1917 y 1950. Para comprender lo que fue la Unión Soviética es conveniente conocer sus antecedentes. Y esto es lo que cuenta esta película, centrada en las vidas paralelas de Yuri Zhivago, interpretado por Omar Sharif, y de Lara Antipova, interpretado por Julie Christie, quienes viven los avatares de la revolución de forma convulsa. El primero, floreciente poeta, decide estudiar medicina para pagar mejor las facturas. La segunda, decide hacerse enfermera para buscar a su marido. Por culpa de la guerra civil rusa, los dos, ya casados por separado, se reencuentran en un hospital de campaña. Con él aprende a no depender de ningún hombre para evitar una vida rastrera como la de su madre. Tras la paz de Brest-Litovsk, cada uno se reúne con sus familias, pero el mundo aburguesado de Yuri ya no existe. Incluso su medio hermano le embauca para abandonar Moscú y retirarse a los Urales. Allí coincide con Lara, pero Yuri no quiere volver a engañar a su mujer y decide romper con la enfermera. Poco después, al perder a su familia, huida a Francia, se refugia con Lara y su hija para resistir juntos los avatares revolucionarios y finalmente huir de Rusia, momento en el que se vuelven a separar. Yuri no sabe que Lara está embarazada de su hija común. Esto es una tragedia. Con el tiempo, Yuri regresa a Moscú y fallece de un ataque de corazón cuando se esfuerza por abordar a una mujer que le recuerda a Lara. Esta, por su parte, desaparece en una de las purgas de Stalin. Al menos así se lo cuenta su medio hermano a la hija de ambos, Tonia. Ella ha heredado el don del virtuosismo al tocar la balalaika como el que tenía su abuela, la madre de Yuri. Esta historia de amores prohibidos causó sensación en los espectadores de la época. La música fue muy premiada. La casa, que se ve cubierta de hielo, forma parte de los exteriores rodados en la provincia de Soria. Vamos a ver el primer tráiler. Está muy bien ambientada y recorre diferentes décadas de la historia de la Unión Soviética.
Esta es La Casa de Hielo, rodada en Soria. Vamos con el segundo tráiler. La historia del novelista Boris Pasternak tiene un gran paralelismo con Zivago. Doctor Zivago es una de las grandes historias de amor que nos ha regalado el cine y por la que los años no dejan huella. Yuri Zivago es un médico pero también un poeta. Un hombre con el corazón dividido por el amor a dos mujeres durante la revolución bolchevique en la Rusia de 1917. El zar está en la cárcel. Lenin está en Moscú. Ha estallado la guerra civil. Bien. La película está basada en la novela del mismo título escrita por el Premio Nobel de Literatura Boris Pasternak. ¿Eres el poeta? Sí, Y yo admiraba tu poesía. gracias. No la admiraría ahora. La encontraría absurdamente personal. ¿No estás de acuerdo? Sentimentalismo, introversión, fantasía, todo eso resulta trivial ahora. Una obra que tiene mucho de autobiográfica, y es que, como su personaje, Boris Pasternak estuvo enamorado de dos mujeres, vivió la guerra y la revolución y sufrió, como escritor, la represión del nuevo orden comunista. ¿No gustan? ¿A quién no gustan? ¿Por qué no gustan? La novela, desde que se publicó, se convirtió en un gran éxito en todo el mundo y el productor Carlo Ponti compró los derechos para llevarla al cine, pensando en que su mujer, Sofía Loren, interpretara a la protagonista femenina, Lara. Pero el director elegido, David Lean, no estaba de acuerdo. Veía a Sofía Loren demasiado alta, latina y sensual. Elige tú, Víctor. Y eligió para el papel a otra actriz, una joven y rubia británica que por entonces empezaba a despuntar. Su nombre, Julie Christie. David Lean había ya dirigido títulos como El puente sobre el río Kwai o Lawrence de Arabia y era uno de los pocos realizadores capaces de combinar el tono íntimo que requería una intensa historia de amor en mitad de un gran acontecimiento histórico. Han fusilado al zar y a toda su familia. Es una salvajada. Para el papel protagonista, el del Dr. Zivago, eligió a Omar Sharif, con el que ya había trabajado en Lawrence de Arabia. Y Geraldine Chaplin, la hija de Charlotte, se hizo con el papel de Tonia, la esposa de Zivago. Estás preciosa. Dr. Zivago no pudo rodarse en las nevadas estepas rusas por motivos políticos. No, excelencia, eso se llama contrarrevolución. Petia, apártate. No, padre, por favor. Petia nos ha traído aquí. Esto le convierte también en un contrarrevolucionario. Fusilan a los contrarrevolucionarios. David Lean y su equipo buscaron por medio mundo los exteriores necesarios para el rodaje y los encontraron finalmente en España, en Soria y en Madrid. En el barrio de Canillejas se alzó una gran avenida que parecía el mismísimo centro de Moscú. España vivía en pleno franquismo y el rodaje de algunas escenas provocó que sucediera algo que parecía imposible. These thousands of extras had to sing the Internacional, which they all knew it.
En la ceremonia de los Oscar de 1965, Dr. Zhivago fue candidata a 10 estatuillas. Ganó un total de 5. La de mejor guión adaptado que recogió el director del film, David Lean. El Oscar al mejor vestuario. El de mejor fotografía, el de dirección artística. Y el de mejor banda sonora para Maurice Jarre, que compuso una de las más románticas partituras de toda la historia del cine. The winner is Julie Christie. Y Julie Christie ganó el premio a la mejor actriz, pero no por Dr. Zhivago, sino por una película anterior, Darling. Dr. Zhivago fue un gran éxito en todo el mundo, sin embargo en la Unión Soviética no pudo verse. La novela estaba prohibida y la película se estrenó finalmente en 1994 gracias a la apertura política de Gorbachov. Pero por encima de las ideologías, de la guerra y de la revolución comunista, Dr. Zhivago habla de algo tan universal como el amor, de los amores imposibles entre un médico con alma de poeta y una bella mujer rubia llamada Lara. Bueno, sin duda una gran película y muy recomendable, sobre todo por lo que trae de recuerdos de la generación de los años 70. Seguimos. Vamos con la tercera película. 1, 2, 3. Una película de 1961 ambientada en torno a 1950. Podríamos decir, no dejes que la realidad estropee un bonito relato. Es una frase atribuida a su director, Billy Wilder. Esta película es una comedia del exitoso Billy Wilder rodada en blanco y negro con el escenario del Berlín dividido entre el este y el oeste, justo antes de que se levantara el muro. En la época de la Guerra Fría, el directivo C.R. McNamara, interpretado por James Cagney, representante de una multinacional de refrescos en Berlín Occidental, hace tiempo que proyecta introducir su marca en la Unión Soviética. Sin embargo, en contra de sus deseos, lo que su jefe le encarga es cuidar de su hija Scarlett, que está a punto de llegar a Berlín. Se trata de una díscola y alocada joven de 18 años que ya ha estado prometida 4 veces. Pero lo peor es que, eludiendo la vigilancia de McNamara, la chica se enamora de Otto Piffel, Horst Buchholz, un joven comunista que vive en la Alemania Oriental. La comedia tiene un ritmo trepidante y las historias se van entrecruzando a medida que el guión pone de manifiesto una enmarañada urdimbre llena de engaños y falsas interpretaciones que el espectador puede seguir sin sentirse demasiado confundido. Veamos el primer tráiler. Wo fahren Sie hin? Aus Berlin. Papieren. Ciudadano americano. ¿Cuál es objeto de visita? Ver al comisario Peripechikov, jefe de la misión comercial rusa. ¿Para qué? Negocio. Represento a Coca-Cola. ¿Coca-Cola? ¿Tienen pruebas? Sirve esto. Confisco las pruebas. Muy justo. Devuelva los envases. Pueden seguir. Dispénseme usted. Esta idea es una locura. No saldrá bien. Lo presiento y estoy asustado. Procure calmarse, Schlemmer. Es una orden. Sí, señor. Yo también tengo miedo. Y no es por mí, ¿no? Sentiría que le pasase algo a mi nuevo vestido. Le compraré media docena más. Dicen que se hospedan en el Gran Hotel Potemkin. ¿Sabe dónde está? Sí, señor. Antes era el Gran Hotel Gray y mucho antes el Gran Hotel Bismarck. En este gran hotel el papel de la secretaria va a ser realmente espectacular. Ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir. Nicht Erbsen, nicht Bohnen. El ambiente es realmente decadente. Das ist ein Schikan von ihr. Ich hab Salat, Pflaumen und Spargel. Auch Olmützer Quargel.
Y aquí tenemos a la troika soviética bajo el retrato de Nikita Khrushchev. ¡Господин McNamara! ¡Ay, a mis viejos amigos, Sharner y Karl Marx! Veo que trae la dama rubia con usted. ¡Siéntanse, amigos, siéntanse! Usted aquí, Fräulein. He dicho Karl Marx, no Groucho. ¿A qué debemos este inesperado placer? Como son de la misión comercial, vengo a comerciar. ¿Coca-Cola? No, pero he oído que les gustaría que Fräulein Ingeborg trabajara con usted. ¿Quiere vender su secretaria? Cierto. ¿Por una secretaria rusa? Error. No se lo reprocho. Las nuestras tienen forma de samovar. Veo su proposición muy interesante. Diga qué podemos ofrecer. En realidad todo lo que quiero es un pequeño favor. Pequeño favor, gran favor, lo que sea. Hay un tal Otto Ludwig Piffol detenido por la policía oriental. ¿Qué ha hecho? El granuja me robó un reloj de cuco. ¿Quiere recuperar el reloj? Error. ¿Quiere recuperar Piffol? Cierto. Imposible, mi amigo. No podemos intervenir en asuntos internos de Soberana República de Alemania Oriental. Sin Piffol no hay trato. Vámonos, Ingeborg. Espere, ¿qué prisa tiene? Procedamos a discutir cuestión. En Rusia hay un proverbio. No se ordeña vaca con manos en bolsillo. ¡Hombres! ¡Vodka! ¡Caviar! ¡El Kapellmeister! ¡Más rock and roll! La música es La danza del sable de Khachaturian. ¿Le gusta este caviar? Le daremos 100 kilos. Quiero a Piffol. Aceptaría un automóvil, un Moscovich de 1961, 7 plazas, 2 colores. ¿Ese bólido ruso aparcado ahí fuera? Insuperable coche, exacta copia de Das 1937. No interesa. Le podemos dar cigarrillos chinos, tapices armenios, yogur búlgaro. Piffol o nada. Ya sé que tenemos un almacén de conservas dejadas en préstamo y ariendo. Son las 5 y no llegamos a ninguna parte. Ingeborg, póngase los zapatos. Un momento, por favor. Conferencia en la cumbre. Antes de cerrar el trato, exigimos derecho de inspección. Lo veto. Lo suponía. Bien, camaradas, ¿qué nos queda por hacer? Él tiene lo que queremos. Tendremos que aceptar este vil chantaje capitalista. Decida el voto. Yo voto sí. Yo voto sí. Son 2 de 3. Trato hecho. Camaradas, antes de que sigan, debo advertirles. Yo no pertenezco al secretariado de refresco. Soy un agente secreto encargado de vigilarles. En tal caso, yo voto no. No hay trato. Pero yo voto sí. Otra vez 2 de 3. Trato hecho. McNamara representa al ambicioso ejecutivo de la Coca-Cola que aspira a ser el representante máximo de la compañía en Europa. La negociación con los rusos es muy graciosa porque siempre van de 3 en 3. Cuando se reúnen se toman por los hombros y hablan en ruso. Su forma de dirigir el negocio es lo que da título a la película, dado que siempre está realizando listas de tareas que dicta a sus esforzados colaboradores. 1, 2, 3... Los engaños se suceden a medida que van apareciendo nuevos personajes, desembocando en una escena en la sala de reuniones de Coca-Cola Berlín,
donde se disfraza a un convencido comunista en un prometedor ingeniero capitalista proveniente de familia aristocrática, convirtiéndolo en el candidato ideal para emparentarse con la aventurera hija del presidente de la compañía. Puedes robar la fórmula de la Coca-Cola y entenderte luego con Moscú, pero hoy a las 12 tienes que parecer y actuar como un caballero. Todo el mundo en sus puestos esperando órdenes. Muy bien, adelante. 1, traiga un barbero y una manicura a la oficina. 2, llame a mi abogado que venga aquí inmediatamente. 3, necesito hablar con el gerente del Hilton. 4, tráigame a, como se llame, aquel conde tronado, aquel que solía rondar por el Café Viena. ¿Conde Fondroy-Chattenbourg? Sí, ese. Quiero verle enseguida. Sí, señor. Y envíeme a Ingeborg con lápiz y papel. Sí, señor. Schnellmachen. 1, 2, 3. Ya voy. Otra cosa. A este empecemos por lavarlo bien. Por ahí. No he consentido nada. ¿Va contra los principios de partido, el agua y el jabón? Vamos, querido, no te hará ningún daño. Y aunque le duela, mucha agua caliente y estropajo. Sí, señor McNamara. ¿Lista? Siempre lista. 1, llame a Reinhardt y Reinhardt Sastrería y que nos envíen todo lo que tengan en la tienda de bueno. 3 botones, solapas estrechas, gris o azul oscuro. Talla el 39 normal. 2, llame a Plesk, el camisero. Quiero ver camisas. Camisas de hilo, cuello blando o duro, talla 39 o 40. Calzoncillos nylon algodón, talla 32. Calcetines, tonos oscuros, número 11 y medio. Corbatas ni anchas, ni estrechas, ni demasiado llamativas. También pijamas, pañuelos, gemelos, tirantes, etcétera, etcétera. 3, llame a Hoster y que nos envíen algunos zapatos modelos italianos marrón y negro del número 42. ¿Sí, Fritz? No, Fritz, te necesito, dormido o sin dormir. Todo el mundo trabaja hoy. 4, pida la mejor sombrerería, un surtido de sombreros, ni deportivos ni de esos tiroleses. Número 59. Corrección. Después de pelarle, creo que con el 56 vale. 5, llame a los almacenes de la Toyensi Strasse y que nos envíen un juego de maletas para caballero, cerdo o boscal. 6, a la joyería Ritz que manden una selección de alianzas de oro y anillos de pedida también, un solitario, no menos de 2 quilates ni más de 4. Que se refriegue bien las orejas. 7, llame al restaurante Kotler y que envíen una comida doble de lujo y un servicio completo de mesa. 8, a un florista que confeccione un ramo de crisantemos. También 2 boutonnières, claveles blancos. ¿Alguna pregunta? Sí. Finalmente, el engaño va mucho más allá de las pretensiones del protagonista. Y en vez de ascender al puesto ambicionado, se tendrá que conformar con un puesto más acorde con las expectativas de su esposa, con lo cual salva su matrimonio. El máximo puesto europeo le será ofrecido al yerno transformado que tan buena impresión ha causado al presidente. Es el primer ejemplo cinematográfico que conozco del Principio de Peter, una obra de gran repercusión en los años 70 que describe lo que pasa con los ejecutivos de una gran corporación cuando llegan a su nivel de incompetencia. En este caso, le premian con lo que Peter definió como un arabesco lateral. La lista completa de engaños que se tratan en la película alcanza los siguientes tópicos: los nazis democratizados, las clases de alemán con la secretaria, el trato con los rusos, la falsa Coca-Cola, el ansiado ascenso malogrado por la mala suerte, la hija virtuosa que viaja por Europa, la falsa denuncia del comunista, el marido reconvertido a capitalista, la denuncia entre los antiguos compañeros soviéticos, el engaño al mandamás de Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Una película para disfrutarla. Bien. Y después de esta película interesante y divertida, vamos con la cuarta. Se trata de Odessa, una película de 1974, ambientada entre 1963 y 1964. La película responde a la siguiente pregunta: ¿qué pasó con los nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial? Esto es lo que cuenta la película Odessa, que está basada en una novela bien documentada del escritor y espía Frederick Forsyth. Estamos en Hamburgo, en 1963. Después del suicidio de un viejo judío, su diario cae en manos de Peter Miller, interpretado por John Boyd, el padre de Angelina Jolie, un joven periodista que actúa como freelance. Se trata de un testimonio de los inconcebibles y crueles crímenes cometidos por el capitán de las SS Eduard Rossmann, interpretado por Maximilian Schell, comandante del tristemente célebre campo de exterminio de Riga, Letonia. Al parecer, Rossmann vive en algún lugar de Hamburgo con una identidad falsa, pero Miller está decidido a encontrarlo como sea. Vamos a ver el primer tráiler.
Propicias noches, cacaricuétanos. Hoy os traigo, de nuevo, una de esas pelis no muy valorada, pero que a mí siempre me ha gustado mucho. Hablamos de Odessa, una de esas de nazis fugados y su búsqueda. Por cierto, que esta reseña se la voy a dedicar a mi amigo Joaquín Bravo, que además me la ha pedido. Comenzamos. Dirigida en 1974 por Ronald Nime, está basada en la novela homónima de Frederick Forsyth, basada a su vez en las investigaciones del propio escritor sobre la siniestra organización, más o menos real, de antiguos miembros de las Waffen-SS, creada para ayudar a escapar a los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Os invito a la lectura de la novela, que es apasionante, y a profundizar más en la historia de Odessa, ya sabéis, en el internet y todo eso. Para esta narración, Forsyth eligió la figura de Eduard Rossmann, un capitán nazi, comandante del campo de concentración de Kaiserwald a las afueras de Riga, en Letonia. Apodado el carnicero de Riga, Rossmann fue el responsable del exterminio de los judíos de Letonia y disfrutaba asesinando en persona a muchos habitantes del gueto de Riga. Tras la Segunda Guerra Mundial, y mediante fugas, detenciones, escapes y un montón de peripecias sin fin, acabaría como empresario maderero en Argentina y finalmente moriría tras una nueva fuga en Paraguay en 1977. No os preocupéis, que no os he destripado nada del fantástico y sorprendente final de la peli. Vamos, si queréis, con la sinopsis. Estamos en Hamburgo en noviembre de 1963, cuando un policía, amigo del periodista Peter Müller, le entrega el diario de un anciano judío que se acaba de suicidar. Müller descubre las atrocidades del capitán de las SS Eduard Rossmann en el campo de Kaiserwald. Pues bien, el anciano ha descubierto que Rossmann no solo sigue vivo, sino que dirige una empresa bajo una falsa identidad en la mismísima Alemania. Peter decide localizar y detener al monstruo nazi y contactará con Simon Wiesenthal, famoso cazador de criminales de guerra, quien, a su vez, le pondrá en contacto con el servicio secreto israelí, el Mossad. Estos le propondrán un ambicioso plan: infiltrarse en Odessa y descubrir a Rossmann. Y ya no os cuento más. El director Ronald Nime fue un gran director de fotografía británico que en esta, su mejor incursión en la dirección, aplica un estilo frío muy adecuado al carácter semidocumental de la trama. John Boyd, nuestro protagonista, es un irregular actor al que encontramos en Odessa en uno de sus más convincentes papeles. Ciertamente está muy creíble en su rol de periodista espía novato que se infiltra entre los peligrosos miembros de Odessa. Su objetivo, el capitán Rossmann, es interpretado por el grandísimo actor austriaco Maximilian Schell, ganador del Oscar por Vencedores o Vencidos, que demuestra por enésima vez su solvencia en este tipo de papeles. Magistral. Como anécdota os diré que si Boyd es el padre de Angelina Jolie, Schell es su padrino. Entre los secundarios destacamos a Maria Schell, la guapa y estupenda hermana de Maximilian, la bellísima Mary Tam como Siggy, la novia de Peter, o el israelí Samuel Rodensky, que interpreta el rol de Simon Wiesenthal. Destacamos en la parte técnica la estupenda banda sonora de Andrew Lloyd Webber y la magnífica recreación del campo de exterminio. En definitiva, una muy buena película de suspense con un buen ritmo narrativo y un final más que sorprendente. Nada más por hoy. Únicamente recordaros que si os proponen infiltraros en una organización, no sé, criminal, de antiguos nazis, de narcos, de cosas así, mejor os negáis porque es muy, muy peligroso. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene. Bueno, la mayor parte de estos personajes
cambió de identidad y huyó al extranjero, pero en el caso del carnicero de Riga, Edward Rochman, no solo no tuvo que huir, sino que se convirtió en un próspero hombre de negocios en la Alemania dividida de la Guerra Fría. El periodista Peter Miller inicia su búsqueda en 1963, coincidiendo con la muerte de Kennedy, por motivos periodísticos y personales. Su pista le llega tras hacerse con los diarios de un judío que se suicida en Hamburgo sin haber olvidado las atrocidades de sus opresores. Miller se infiltra en las actividades de la organización Odessa, compuesta por antiguos miembros de las SS, que se apoyan de forma clandestina, aprovechando sus bien relacionados contactos. Uno de ellos es el antiguo capitán Rochman. Miller obtiene nuevas pistas tras entrevistarse con Simon Wiesenthal en Viena y, sin pretenderlo, despierta el interés de los servicios secretos. Veamos el tráiler número 2. The dreaded Odessa. A clue in an old man's diary starts a young reporter on an incredible chase across 2 continents on the trail of the secret organization. Hello? Siggy, listen, don't ask any questions. I want you to do something for me, something very, very important. But you mustn't tell anybody, do you understand? Peter Miller is going inside the Odessa. Germany believes she doesn't need us now. But one day, she'll know that she does. The terrible Odessa. After more than 20 years underground, it begins its master plan of destruction. We wouldn't have called you if it were not of maximum importance. And when I catch up with him? Kill him. What are you running for? Why are you scared? Leave me alone. You're hurting me. Just tell me where your boyfriend is. I don't know. Don't give me that. Where is he? Where is Miller? Stay where you are. Peter Miller risks his life to expose the deadly truth. The story is true. The ending will startle you. The Odessa File, starring John Voight, Mary Tamm, and Maximilian Schell. La treta que se describe en la película es cómo recuperar en la clandestinidad los lazos tan poderosos que mantuvieron unidos a los miembros de las SS. Cómo se comprueba si alguien fue realmente miembro de las SS y cómo se le protege para enterrar su pasado nazi. No es una película de espías ni tampoco toca demasiado a fondo la Guerra Fría, pero se desarrolla en una Alemania en la que la recuperación económica ha hecho olvidar las responsabilidades del nazismo y muchos ciudadanos aparentemente modélicos esconden un pasado sórdido sin haber pagado por ello. Bien, vamos con la película número 5, El espía que surgió del frío, de 1965, ambientada a principios de la década de 1960. Presenta una visión dura y sacrificada del espionaje en la época de la Guerra Fría. Los elementos que toca la película son los comunistas, los judíos, los alemanes y los nazis. La trama, el argumento es que, a pesar de que sus últimas misiones son bastante irrelevantes, el agente secreto británico Alec Limas, interpretado por Richard Burton, no desea abandonar la clandestinidad para ocupar un despacho oficial. Su nueva misión en la Alemania Oriental parece más interesante. Consiste en hacerse pasar por un desertor y, para que su deserción resulte verosímil, se las ingenia para desacreditarse y desacreditar a sus jefes hasta conseguir que los expulsen de la agencia de inteligencia británica. De este modo, no les resulta difícil entrar en los círculos de espionaje comunistas. Sin embargo, el agente acaba descubriendo que su misión es una simple tapadera y él un instrumento al servicio de un complot secreto.
Alec Limas realiza una operación contra el jefe del contraespionaje de Alemania Oriental. Resulta ser que esta era mucho más complicada de lo que creía. Veamos el primer tráiler. The book the world could not lay down now stands with the great motion pictures of all time. John le Carré's magnificent best-selling novel, The Spy Who Came In From the Cold. What the hell do you think spies are? How big does a cause have to be before you kill your friends? The Spy Who Came In From the Cold, the real, no-holds-barred inside story of espionage. From one side of the Iron Curtain to the other. Of Lemus, the spy, who's been there and back. The man who has seen the dirt as well as the dazzle. The sex used and abused by nations. Lemus, the spy who started it all. The suspense and the excitement, sheer, naked, unforgettable. Esta película trata al menos de dos cuestiones, dos tretas. La treta número 1. El agente acaba descubriendo que su misión es una simple tapadera y él un instrumento al servicio de un complot secreto del que participan sus antiguos compañeros. Y la treta número 2. Sus jefes no quieren que él se retire con una izquierdista. Le hacen creer que le apoyan, pero le preparan una trampa para interferir en sus planes de retiro. Veamos el tráiler número 2. ¿Le gustaría tomar el aire? ¿Qué va a hacer usted con el dinero? Oh, no lo sé. Establecerme en algún lugar soleado del Caspio con alguna de sus agentes de melena rubia. No puedo volver a Inglaterra. ¿No le importa abandonar su país? ¿Qué demonios ha hecho mi país por mí? Trabajé para el servicio secreto 18 años y ahora me echan de un puntapié. ¿Por qué trabajo para ellos? Por dinero. ¿Solo por dinero? Era un empleo. Pudo haber trabajado en cualquier sitio para cualquiera. Soy un técnico, Friedler. Solo un técnico. Pero no un técnico comunista, por el amor de Dios. ¿Cristiano entonces? No creo en Papá Noel, no creo en Dios, no creo en Carlos Marx. No creo en nada de lo que adormece al mundo. ¿Y cómo consigue dormir? ¿Tendrá alguna filosofía? Me reservo el derecho a la ignorancia. Es la manera de vivir occidental. Yo no podría haberlo dicho mejor. Cree que la ignorancia es una valiosa contribución al conocimiento del mundo y lucha por la ignorancia. Váyase al diablo. Todo lo que busco es el por qué. Cómo se mueve. Yo inventé la máquina de combustión. Soy un héroe de la Unión Soviética. Me han cubierto de honores. Llevo la orden de Lenin en el Q. Bueno, atrás. Soy un hombre. ¿No entiende usted al ser humano de cabeza hueca, sencillo, loco e ingenuo? Los tenemos en Occidente y usted lo sabe. Aquí está el kit del asunto. ¿Eso fue lo que le convirtió en espía? Su ocupación y la mía nos permite suprimir vidas humanas. Si quiero matarle colocando una bomba en un restaurante, así es como le mataré. Eso es lo que haré. Personas inocentes mueren todos los días. Igual podría morirse por una causa. Después puedo sacar un balance de pura fórmula. 20 hombres muertos, 50 mujeres y 9 niños. Un avance de 3 pasos. ¿Qué me dice de usted? Si tuviera que retorcerle el cuello, lo haría con el mínimo esfuerzo. ¿Cuándo tendré mi dinero? Yo podría mentirle. Podría decirle que tendrá su dinero en un mes para tenerlo contento. Pero le digo que no lo sé, y esa es la verdad. Nos tiene que dar la pista. Hasta que no nos hayamos exterminado, no puedo dejar de ir. Después de todo, si las cosas son como imagino, necesitará un amigo. Está usted perdiendo la paciencia. Alec Limas y su novia sabían demasiado. Conocían cómo eran los juicios sumarísimos en la República Democrática Alemana.
Conocían al topo infiltrado en la Stasi. Conocían también los planes del Servicio Británico de Espionaje, Control. Lo más seguro, para eliminar riesgos, era acabar con su novia. Y si Limas no daba un paso atrás, también con él. Bueno, y tras esta inquietante película, otra no menos inquietante. Estado de alarma. El incidente Bedford. Una película de 1965 ambientada en hechos de 1962. ¿Qué pasa cuando un comandante militar debe decidir entre emplear la fuerza nuclear o no hacer nada? Este es el caso que nos plantea esta interesante e inquietante película británica de los años 60, en pleno periodo álgido de la Guerra Fría. Veamos el primer tráiler. From the company that brought you the Caine Mutiny comes another stirring story of high courage at sea. Nerve-shattering suspense, the hide-and-seek, life-and-death search for the enemy below the icebergs. All systems go, all nerves taut, for that head-on showdown they call an incident, the Bedford Incident. Bedford can inflict more damage in 10 minutes than the entire United States Navy caused in World War II. The USS Bedford, Captain Finlander in command, war hero, naval expert, God on the bridge. I'm proud to be an old-fashioned patriot, and I'd destroy any enemy if it meant saving my country. Now, what in the hell is wrong with that? But how far would you go to destroy that enemy? All the way. Munsford, the correspondent who had covered all kinds of stories, but none like this. I'd like to ask you some questions. For your story? No, off the record, for me. For instance, what is going on? The key links in the chain of command that must hold out through the hell they call the Bedford Incident. Ensign Ralston, waiting for the order no man wants to take. Queffel at the sonar, hearing what he couldn't believe. The doctor, who knew the 1,000 shapes of danger, but had never seen danger like this. What the hell do you think I am, some kind of a joke around here? I've been an officer in the Navy for 20 years. I've saved more men than you have in this ship. Who the hell are you to tell me how to run my business? When you've done as ordered, don't sedate him. I want him back here sharp. And the Observer, one-time enemy, now alleged a lie. A German commander in the free world's high command. You are in the power here, Eric. It is not a force. It is just you. You mean you're trying to say that you consider me desperate? No, Captain. To be frank, I consider you frightening. Port lookout. Snorkel broad on the port bow. Range about 800 yards. Sound general quarters. All engines ahead, 2/3. Snorkel bearing 090. Head directly for the snorkel. Speak of this action, or you force him to fight. Fighting men, ready to bleed and die, but who first want to know who hides behind the mask of command. It's not an incident. It's the works. El capitán americano Eric Finlander, interpretado por Richard Widmark, es un buen oficial, un patriota que sabe motivar a su tripulación concienciándoles de que están cazando submarinos soviéticos. En realidad, su misión es mucho más rutinaria. Tratan de controlar el tráfico de buques de guerra soviéticos por el espacio de acceso al Océano Atlántico que queda entre las islas de Groenlandia, Islandia y Gran Bretaña, el espacio Gyuk en términos de la OTAN. Esta situación producía una guerra de nervios en las tripulaciones por la constante tensión a la que estaban sometidos, debido a los sucesivos estados de alarma que el capitán Finlander decretaba. A bordo también se encuentra un periodista acreditado por el Pentágono,
llamado Ben Munsford, interpretado por Sidney Poitier, con el que el capitán no hace buenas migas. Munsford sabe que Finlander no ha sido promocionado al grado de almirante por sus comentarios críticos con la manera en que el gobierno norteamericano gestionó el incidente de los misiles de Cuba. Gracias a la pericia del capitán y a la competencia de su tripulación, detectan la presencia de un submarino soviético en aguas territoriales de Groenlandia, al que llaman el Gran Rojo. Su objetivo es atosigarle para que emerja a la superficie y descubrir sus planes. No queda claro si para ello está dispuesto a emplear la fuerza. Ambas naves disponen de armamento nuclear, lo que, en caso de emplearse, supondría una acción de guerra que desencadenaría una tercera guerra mundial. Otro personaje inquietante de la máxima confianza para Finlander es un oficial alemán con experiencia como comandante de submarinos en la época de los nazis, llamado Comodoro Skrepke, interpretado por Eric Portman. Aunque Skrepke colabora activamente con Finlander, sus emociones pronto se sintonizan con el capitán del submarino soviético, porque conoce la desesperación que se experimenta cuando el enemigo está a punto de darte caza. Munsford trata de conocer en profundidad los planes de Finlander cuando descubra al Gran Rojo, pero no consigue ninguna declaración por parte de su leal tripulación, y el propio Finlander se niega a desvelar sus intenciones dando respuestas evasivas al periodista. Agotando la capacidad del submarino de permanecer sumergido y forzando las capacidades de su tripulación para mantenerse en alerta, Finlander logra detectar al submarino sin tener todavía la autorización del mando de la OTAN para utilizar la fuerza de combate. Skrepke intenta persuadirle, en vano, de que termine el ejercicio para evitar males mayores, porque el submarino ha logrado esquivarlos hasta alcanzar aguas internacionales, donde el capitán Finlander ya no tiene jurisdicción. Veamos el tráiler número 2. He didn't surface during the night. He couldn't. We must have been directly over him, so he's out of breathing air. Staying down, he couldn't charge his batteries, so he can't run. So you see, Commodore, we've accomplished the most important step. We've made him desperate. Cuando el Gran Rojo trata de recargar sus reservas de oxígeno, mientras ganan tiempo hasta que alcance su posición, un buque nodriza soviético, Finlander fuerza al submarino a emerger embistiéndole, en una maniobra que rompe los nervios del más joven de sus oficiales, haciendo que éste dispare un misil antisubmarino, al interpretar erróneamente unas palabras de Finlander. Creyendo que el segundo oficial del barco ha logrado desactivar la carga explosiva del misil, se producen unos segundos de incertidumbre hasta que el operador del sonar escucha la explosión del misil que ha hundido al submarino. En ese momento se detectan 4 torpedos con cabeza nuclear que se dirigen contra el Bedford. La película acaba con la imagen de una explosión nuclear y con el efecto de las imágenes de los protagonistas en una película de acetato que se degrada por el efecto de un calor intenso. Esta película nos hace reflexionar acerca del absurdo de la disuasión nuclear, cómo un fallo humano puede desencadenar el holocausto nuclear y lo fácil que resulta que un militar radicalizado pueda llegar al punto crítico que desencadene una respuesta automatizada. En esto se basaba la doctrina de la destrucción mutua garantizada, MAD, que sirvió de estrategia militar hasta la aparición de Ronald Reagan. Y pasamos a la película número 7, El puente de los espías. Esta es una película mucho más moderna, concretamente del 2015, pero ambientada en el espacio entre 1957 y 1962. Con todo el oficio que arrastra Steven Spielberg, no le fue difícil hacer en 2015 una buena adaptación de los hechos acaecidos entre 1957 y 1960. La captura del espía soviético Rudolf Abel y el incidente del avión espía U-2. Veamos el tráiler número 1. Tom Hanks encarna al abogado James Donovan,
al que las autoridades estadounidenses le encargan la defensa del espía Abel, interpretado por Mark Rylance. Con ello pretendían dar al mundo una lección de ecuanimidad, otorgando un juicio justo al odiado espía. Es interesante el manejo que Donovan hace del concepto de quedar expuesto, dado que él provenía del mundo de los seguros, y hay que tener en cuenta que los acontecimientos se desarrollan en un momento crítico para el equilibrio del terror. La cuestión primordial en este periodo era conocer de forma fiable el potencial destructor del otro bando. Dado que ambas superpotencias disponían de su propia red de espías, el abogado considera que ejecutar a Abel supone acabar con la única baza para poder contrarrestar el riesgo ante una hipotética captura de un espía norteamericano en suelo ruso. Esta visión, propia de un hombre de seguros, es lo que salva la vida del espía soviético. Poco tiempo después se produce la situación hipotética, cuando el piloto Gary Powers es capturado por los soviéticos y condenado por espía en un gran juicio. La CIA le encarga a Donovan que se ocupe extraoficialmente del intercambio entre Abel y el comandante del U-2 derribado. Cuando se prepara el intercambio, un estudiante norteamericano queda atrapado en el lado equivocado del recién levantado muro de Berlín, y Donovan incluye a este infortunado estudiante como parte de su misión, aunque para ello deba contrariar los deseos de la CIA y de los servicios policiales de la República Democrática Alemana. Su habilidad y experiencia como abogado de seguros se sobrepone a los intereses de los servicios secretos. Precisamente el manejo de una situación peligrosa derivada de no saber con certeza la posición de la parte contraria es lo que Donovan controla mejor que los espías más experimentados. Esta confrontación entre la parte militar, los servicios secretos y la diplomacia fue una constante durante la Guerra Fría, hasta que la tecnología permitió conocer con certeza los pasos que se daban en el bando contrario. Para ello, los satélites espías cumplieron una función fundamental. Los gobernantes debían tomar decisiones con información incompleta. Esta situación se prolongó al menos hasta el año 1977, con la llegada a la CIA del almirante Stansfield Turner. Veamos el tráiler número 2. ¿Cómo ha ido? ¿Ahí dentro? No muy bien. Por lo visto, usted no es ciudadano americano. Eso es cierto. Y según su jefe, tampoco es ciudadano soviético. El jefe no siempre tiene la razón, pero sigue siendo el jefe. ¿Nunca se preocupa? ¿Ayudaría? Otro de los aspectos meritorios de la película es la recreación del puente de Glienicke, donde se produjeron los intercambios. Ese ambiente gélido y de desconfianza mutua se mantiene hasta que se recibe la noticia de la llegada al Checkpoint Charlie de la comitiva que acompaña al estudiante retenido por la República Democrática Alemana. La treta que se maneja en esta película es la de esconder la información que se ha obtenido de los espías. Si un espía es neutralizado por el enemigo, ¿qué motivación puede mantenerle fiel al país para el que trabaja? Si sabe que su destino es la muerte, no parece aconsejable quedarse callado sin revelar sus contactos. Si confía en que será intercambiado por otro agente del bando contrario, su confianza en mantenerse en silencio puede resultar de utilidad, al menos durante algún tiempo. Y pasemos a la película número 8. 13 días, una película del año 2000 que describe los hechos que tuvieron lugar durante la administración Kennedy en 1962. Concretamente, esta película hace referencia a esos 13 días que pasaron desde que la administración del presidente Kennedy descubrió las bases de misiles soviéticos en Cuba hasta que se desarrollaron las medidas que evitaron una guerra termonuclear con la URSS. En esta película, protagonizada por Kevin Costner, el actor interpreta a Kenny O'Donnell, el secretario personal de JFK, papel asignado a Bruce Greenwood. En los ámbitos periodísticos de Washington,
Era un reconocido miembro de la mafia irlandesa que rodeaba al presidente. Otro de los protagonistas es el hermano del presidente, Robert Kennedy, interpretado por Stephen Culp. Veamos el primer tráiler. ¿Qué ocurre? El domingo uno de nuestros U-2 tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles balísticos de medio alcance. ¿Caballeros? Buenos días, señor presidente. Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos 5 minutos. En esos 5 minutos podrían morir 85 millones de personas. En la mayor crisis de una nueva era. No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Tenemos que sacarlos de allí. Con lo único que se puede contar. Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Solo una palabra les infunde respeto, fuerza. Es con la unión entre hombres buenos. Tengo un mal presentimiento sobre este asunto. Señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión. Se perderán vidas, hagamos lo que hagamos. Hablamos de una posible guerra nuclear. Reunamos a unos hombres inteligentes y se les ocurrirá alguna solución. Una pequeña serie de ataques aéreos es la mínima respuesta que aceptará el mando conjunto. No, no, no. Aún tenemos otras opciones. Su situación es muy difícil, señor presidente. ¿No le parece que tanto como la suya? Ese maldito Kennedy destruirá este país si no hacemos algo al respecto. Hoy están yendo mal muchas cosas. Todos están muy nerviosos. Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra. 3, 2, 1. Buenas noches, conciudadanos. Intuyo que es una trampa. Quieren la guerra, Jack, y lo están organizando todo para que estalle. ¿Qué te pasará a ti? Me evacuarán con el presidente. Y mientras tú arriesgas tu vida, dime qué debo hacer yo con tus 5 hijos. A veces solo existe una opción correcta y debemos dar gracias a Dios cuando está tan clara. ¡De orden de alto el fuego! Me mintió en mi propia cara. Senador, necesitamos que hable con ellos. Nadie nos pone a uno contra otro y nadie se interpone entre nosotros. Por un momento desearía que fuera otro el presidente. ¿En serio? Por un momento. El primer ataque empezará dentro de 28 horas. El mundo entero está pendiente de nuestros movimientos. Estoy dispuesto a esperar la respuesta hasta que el infierno se congele. Soy el comandante en jefe de los Estados Unidos y yo diré cuando entramos en guerra. 13 días. La película está basada en hechos reales, aunque el papel que jugó cada uno solo se sabe por aproximación. La cantidad de mentiras y medias verdades es parte de la trama, y a veces se vuelve difícil seguir el estado del relato. Veamos algunas de las principales tretas contadas en la película. La primera es cómo lograr que los rusos revelen a la comunidad internacional lo que están haciendo en Cuba sin mostrarles las pruebas que ha logrado el espionaje aéreo. La segunda es engañar a los rusos respecto a las verdaderas intenciones de los Estados Unidos. La tercera es engañar a los medios de comunicación sobre lo que realmente está pasando en medio de la crisis. En la negociación que se produjo entre los dos bandos, resultó fundamental el papel del embajador de Estados Unidos en la ONU, Adlai Stevenson, interpretado aquí por Michael Fairman, quien se jugó su puesto al sugerir un intercambio de bazas con los soviéticos, retirar los misiles Júpiter desplegados en Turquía a cambio de desmantelar las bases de misiles cubanas. Esta jugada, que hoy conocemos y que fue la razón que permitió a las dos partes salir airosas del trance, fue manipulada para ofrecer una imagen poderosa de Kennedy, capaz de mostrarse inflexible ante el chantaje nuclear de Khrushchev. Una de las cosas más interesantes es la descripción de las presiones que recibían los políticos por parte de los altos mandos militares. La película los describe como los malos de la historia, belicistas, deshonestos y fanfarrones, cuando en realidad todos mantuvieron la cadena de mando y eso evitó que se produjera una tercera guerra mundial. Ese ambiente conspiranoico puede alentar en el espectador la idea de que el complot que acabó con la vida de John Fitzgerald Kennedy comenzara a fraguarse en esas reuniones del gabinete de crisis. Veamos este gabinete de crisis, trailer número 3. Arthur. Como ya sabrán la mayoría de ustedes, el domingo 1-2, sobrevolando Cuba, hizo una serie de fotografías alarmantes.
Tras nuestro análisis podemos concluir que la Unión Soviética ha intensificado su arsenal de armamento convencional en Cuba con la introducción de misiles balísticos tierra-tierra de alcance medio o MBAMS. En este momento, nuestra evaluación oficial es que dicho sistema de misiles está compuesto por SS-4 Sandal. No creemos que los misiles estén operativos todavía. Los expertos afirman que el SS-4 puede lanzar un arma nuclear de 3 megatoneladas a 1.600 kilómetros. De momento hemos identificado 32 misiles en los que trabajan unos 3.400 hombres. Sin duda, todo personal soviético. Nuestras ciudades e instalaciones militares del sureste y hacia el norte hasta Washington, D.C. están al alcance de esas armas. En caso de ataque, solo tendríamos 5 minutos para reaccionar. 5 minutos, señores. En esos 5 minutos, matarían a 80 millones de americanos y destruirían un importante porcentaje de nuestras bases de bombarderos, socavando nuestra posibilidad de represalia. La opinión general de los jefes del Estado Mayor es que se ha producido un giro importante por parte de los soviéticos hacia una política de atacar primero. Es una jugada enormemente desestabilizadora. ¿Cuándo estarán operativos? El general Taylor contestará mejor que yo. El Comité de Inteligencia de Misiles Teledirigidos calcula que entre 10 y 14 días. Un trabajo intensivo podría reducir ese tiempo. No obstante, debo recalcar que podría haber más misiles que no hayamos detectado. Los U-2 deben continuar. Caballeros, supongamos por un momento que Khrushchev no se ha vuelto loco y que no tiene intención de provocar una tercera guerra mundial. ¿Cuál sería la situación? Señor presidente, y creo que en esto coincide todo mi equipo, si permitimos que entren misiles nucleares en un país satélite soviético de nuestro hemisferio, las consecuencias diplomáticas podrían ser atroces, impensables. Los rusos intentan demostrar que pueden hacer lo que quieran y que no podemos impedírselo. Si lo consiguen... Tendremos otro caso, Múnich. Sí. La pacificación solo hace más agresivo al agresor. Y eso daría alas a los soviéticos para apretarnos aún más. Debemos eliminar los misiles, sea como sea. Me parece que tenemos dos opciones. O la combinación de presión internacional y acción por nuestra parte hasta que cedan, o atacar. Un ataque aéreo. Bob, hemos pensado en varias situaciones militares posibles, pero antes de pedirle al general Taylor que nos explique esas opciones, quisiera que aprobáramos una postura. Si decidimos atacarles, debemos acordar ahora que lo haremos antes de que los misiles sean operativos. Porque después no podremos garantizar que los hemos eliminado todos, que es imposible que consigan lanzar alguno. No podemos permitir que haya armamento nuclear soviético en Cuba. Hay que eliminar esos misiles. Otro de los asuntos cruciales es cómo presentar ante la opinión pública un bloqueo marítimo a un país independiente como si fuera una medida sanitaria. El nombre de cuarentena es la manera en que la administración Kennedy bautizó esta operación militar, para la que no se disponía de legitimación internacional previa, pero que estuvo a punto de causar el primer casus belli de un conflicto apocalíptico. Las dos administraciones acordaron establecer un sistema fiable de comunicación que fue llamado el teléfono rojo, si bien en un primer momento era una línea de teletipo. Aunque la película no cuenta las consecuencias de esta crisis, lo cierto es que ambos dirigentes lo pagaron muy caro. Kennedy fue asesinado por no se sabe bien con certeza, y Khrushchev fue destituido en 1964 mediante un golpe de estado político protagonizado por Leónidas Brezhnev. Un final triste para dos líderes que estuvieron a punto de ocasionar una hecatombe y que sintieron vértigo cuando se asomaron al abismo de un invierno nuclear. Y si sintieron vértigo al asomarse, seguro que no tanto como lo que pasó con la siguiente película. Se trata de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, una película de 1964 ambientada prácticamente en los mismos años o un poquito antes. ¿Qué decir de esta película? Vamos a empezar por la sinopsis. Convencido de que los comunistas están contaminando los Estados Unidos, un general ordena en un acceso de locura un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. Su ayudante, el capitán Mandrake, trata de encontrar la fórmula para impedir el bombardeo.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se pone en contacto con Moscú para convencer al gobierno soviético de que el ataque no es más que un estúpido error. Mientras tanto, el asesor del presidente, un antiguo científico nazi, el doctor Strangelove, confirma la existencia de la máquina del juicio final, un dispositivo de represalia soviético capaz de acabar con la humanidad para siempre. Veamos el primer tráiler. Attack! Russia. Oh. Base. 10 females to each male. A Coca-Cola machine. Fluids. The Doomsday Machine. Blaster! Where's my shorts? Where's the bathroom? Buck, should I get it? On the hotline. Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. A moving picture. I shouldn't tell you this, Mandrake, but you're a good officer and you have a right to know. It looks like we're in a shooting war. Hell. All the Russians have observed. Well, boys, I reckon this is it. Nuclear combat toe-to-toe with the Ruskies. I don't like the look of this, Fred. I tell you what you better do, old buddy. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. That's right, sir. You are the only person authorized to do so. And although I hate to judge before all the facts are in, it's beginning to look like General Ripper exceeded his authority. I first became aware of it, Mandrake, during the physical act of love. Missile still deflecting. Range 1 mile. Start lever to cut off. Cut off. Engine power. Has that plane really got a chance of getting through? Well, sir, if the pilot's good, see? I mean, if he's really sharp, he can barrel that baby in so low. I mean, you ought to see it sometime. It's a sight. A big plane like a 52. Vroom! It's jet exhaust frying chickens in the barnyard. Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. A moving picture. Bien, según cuenta Vladislav Zubok en su obra Un imperio fallido, tras un ensayo nuclear ruso que tuvo lugar en 1955, el físico y padre de la bomba de hidrógeno soviética, Andrei Sájarov, se tomó la molestia de aclarar al mariscal Mitrofan Nedelin que usar este tipo de armas en caso de conflicto sería catastrófico y podría provocar un auténtico holocausto. Seguramente se refería a la posibilidad de una reacción incontrolable que podría convertir grandes zonas de nuestro planeta, o incluso el planeta entero, en incompatible con la vida tal y como la conocemos. En esta tesitura, cualquier dirigente sensato se hubiera estremecido de terror al tomar conciencia del poder destructivo de este armamento. Sin embargo, Nedelin se despachó con un chiste verde, con el que quiso dar a entender al físico que se metiera en sus asuntos. Sájarov se quedó boquiabierto ante este alarde de insensatez en un dirigente de tan alto rango.
Como si Kubrick hubiera sido testigo de este incidente, el genial cineasta transformó en comedia un guión bien documentado que trataba de un ataque nuclear y sus posibilidades de frenarlo una vez desencadenado. Al verla, cabe suponer que cualquier dirigente razonable tomaría conciencia de la locura que suponía la estrategia de la destrucción mutua asegurada, MAD, por la que las grandes potencias se habían garantizado un equilibrio del terror que no estaba a cubierto de los errores humanos como los descritos en la película. La historia surge como reacción ante la crisis de los misiles de Cuba, que hizo que el mundo contuviera la respiración ante la posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre las dos superpotencias. El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Jack D. Ripper, Sterling Hayden, cuyo nombre en inglés se pronuncia igual que Jack el Destripador, inicia un ataque preventivo contra la URSS porque está convencido de que los comunistas están contaminando los fluidos corporales de los norteamericanos. Su segundo al mando, el capitán de la Fuerza Aérea de la RAF, Lionel Mandrake, Peter Sellers, no da crédito a la locura de su superior, pero se encuentra incapaz de hacerle entrar en razón o conseguir que le dé la clave de acceso a las radios de los bombarderos para abortar el ataque. En el centro de control de la Casa Blanca se evalúa la situación, pero no se acierta a encontrar la manera de neutralizar el ataque. Los minutos pasan y la situación se vuelve cada vez más delirante, hasta que Mandrake logra desentrañar la clave y anular el ataque de todos los bombarderos excepto de uno, que ha tenido que cambiar de planes tras recibir un impacto que deja inoperativa su radio. Veamos el tráiler número 2. Raíz cuadrada de pi elevado a menos 0. La cosa está clara. Posiblemente 100 años. Resumiendo, ¿podríamos permanecer allí durante 100 años? Nada más fácil, my Führer. La ciencia no falla. Usted perdone, señor presidente. Los reactores nucleares proporcionarían energía indefinidamente. La vida vegetal subsistiría en invernaderos. Tendríamos animales gracias a la inseminación artificial. Había que hacer un rápido examen de todas las minas que se han construido en la nación, pero yo calculo que no sería difícil conseguir alojamiento adecuado para unas 100.000 personas. ¡Qué horror! Tener que decidir a estas alturas quién se queda arriba y quién abajo. No sería necesario decidirlo, señor presidente. La selección la hará un cerebro electrónico, un simple computador capaz de descifrar los factores de juventud, salud, grado de fertilidad, inteligencia y una media de habilidades necesarias. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición. Pese a que el presidente de Estados Unidos ha convenido con el secretario general del Partido Comunista la manera de hacer frente a la situación, se dan cuenta de que el bombardero va a iniciar un ataque nuclear que será respondido de forma automática y sin posibilidad de aplicar un sistema de interrupción, lo que se llamaba un dispositivo del fin del mundo. Esta forma de proceder era acorde con la doctrina de la MAD. El doctor Strangelove, Peter Sellers, sugiere que se creen refugios nucleares para crear una nueva humanidad, cuando pasados 100 años los efectos de la radiación hayan pasado. Un nuevo renacer tras la némesis nuclear en el que solo tendrán cabida los más aptos. La Guerra Fría tendría que esperar a los años 80 para que Ronald Reagan desestimara la MAD y pusiera el acento en la tecnología para derrotar a los soviéticos. Y vamos ya con la última. Para derrotar a los soviéticos, lo mejor, el agente 007. En este caso, hablaré de la película El agente 007 contra el Dr. No, una película de 1962, ambientada entre 1958 y 1962. James Bond llega a Jamaica con la misión de investigar los asesinatos de un agente especial británico y su secretaria, pero al mismo tiempo descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Cay. En esta ocasión, su enemigo es el Dr. No, que con la ayuda del profesor Dent
se propone ejecutar un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral. Veamos el tráiler número 1. Discúlpeme, señor. ¿Es usted socio? No, estoy buscando al señor James Bond. ¿A quién debo anunciar, señor? Basta que le pase mi tarjeta. Puede dejar su abrigo ahí encima, señor. $200 à la banque. Bon, suivi. Carte. Carte. 7 à la banque. 200 livres à la banque. Suivi. Banco suivi. Carte. Carte. 8 à la banque. Suivi. C'est suivi. Cubre la diferencia. Bien, madame. Et monsieur, changez, s'il vous plaît. Carte. Carte. 9 à la banque. Necesito más fondos. Admiro su valor, señorita. Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor... Bond. James Bond. Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite. No hay inconveniente. Bueno. ¿Se diría que quiere arruinarme? No sería mala idea. 8. 8 à la pompe. 9 à la banque. Con su permiso. Gracias. André, debo dejar el sitio. Changer, discúlpeme, pero es muy importante. Gracias. ¿Me cambia esto, por favor? Qué pena que se marche. Cuando la cosa se ponía interesante. Sí. Dígame, señorita, ¿le gusta algún otro juego? Aparte de los de azar, naturalmente. El golf, entre otras cosas. Mañana por la tarde. Mañana. Y después, tal vez, podríamos cenar juntos. Tentador parece. Gracias. ¿Puedo contestarle por la mañana? Espléndido. Ahí tiene. Esta película británica del año 1962 es la que inicia la saga de películas del Agente 007 en su versión más comercial. Está basada en la novela del mismo nombre escrita por Ian Fleming, un escritor que había trabajado en los servicios de inteligencia de la Armada Británica y que conocía el mundo del espionaje. Protagonizada por Sean Connery y dirigida por Terence Young, contó con la producción de Albert Broccoli y Harry Saltzman, colaboración que permanecería hasta 1975, con un total de 24 películas, de las cuales 9 estaban centradas en el agente James Bond. Aunque contiene algunas referencias de libros anteriores, la presentación del agente incluye los elementos característicos que se repetirán en el resto de la saga, a saber, la forma de presentarse a sí mismo: me llamo Bond, James Bond. Su bebida favorita: martini con vodka mezclado, no agitado. Su arma preferida: la beretta. Su vehículo de trabajo: un Aston Martin. Y su predilección por las chicas bonitas, lo que incluye a la secretaria de su jefe, Miss Moneypenny. En esta película también se presenta a Úrsula Andress como iniciadora de una serie de actrices esculturales que serán conocidas como chicas Bond. Todo ello envuelto en una estética muy característica, con presencia de juegos en un casino
y una música que siempre será asociada con este personaje. La película adolece de cierta falta de ritmo, pese a que se suceden las situaciones amenazadoras de las que tiene que salir el agente secreto haciendo gala de una pericia inagotable. En esta ocasión, el personaje al que se enfrenta nuestro protagonista es el Dr. No, Joseph Weissman, un chino multimillonario que encabeza los esfuerzos de la organización Spectre por controlar el mundo. La acción se desarrolla en Jamaica y tiene como telón de fondo la rivalidad entre los soviéticos y los norteamericanos por ganar la carrera espacial. La energía atómica sirve a los propósitos del Dr. No para ubicar una estación de control de naves espaciales en una isla deshabitada del Mar Caribe. Veamos el tráiler número 2. Underneath the mango tree, my honey and me. ¿Quién es? No se asuste. Si no tengo derecho para estar aquí, pienso que usted tampoco lo tiene. ¿Está sola? ¿Qué hace en la isla? ¿Buscar conchas? No. Tan solo mirad. Quédese donde está. Le aseguro que no le robaré sus conchas. Le aseguro que no lo intentará. Vaya. ¡No se mueva de ahí! Crea que mis intenciones son totalmente honorables. ¿Cómo se llama? Ryder. ¿Ryder qué? Linda Ryder. ¿Qué tiene de gracioso? Nada. Es un nombre muy bonito. ¿Cuál es el suyo? James. Dígame, Linda, ¿utiliza siempre la vela para llegar hasta aquí? Claro, qué remedio. Entonces nos han descubierto. Esos tienen radar. Oh, mi bote es muy pequeño para localizarlo. Yo suelo venir por aquí a buscar conchas. Al principio intentaban cogerme, pero no pudieron. Ahora ya no se molestan más por mí. Pues lo harán esta vez. No se preocupe de las conchas. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Es que valen mucho? Por una de estas dan $50 en Miami. ¡50! Prométame que no se lo dirá a nadie. Prometido. Tras una serie de misteriosos asesinatos, se le encarga a Bond que viaje a Jamaica para descubrir la trama que hay detrás de los 3 ratones ciegos. La presencia de un agente de la CIA le da al asunto un componente propio de la Guerra Fría, pero serán las habilidades profesionales del agente británico las que harán progresar la investigación hasta llegar a las instalaciones ultrasecretas del Dr. No, donde éste se dispone a interferir en el lanzamiento de una nave del proyecto Mercury para ocasionar un incidente que le será achacado a los soviéticos. La trama de espionaje es bien sencilla si la comparamos con otras películas del mismo género, pero lo que causó un enorme impacto comercial fue la puesta en escena de este mundo lleno de sofisticación, tecnología y glamour que arrasó con muchos jóvenes y adolescentes, como fue mi caso. En cuanto al nombre en clave del agente 007, deriva del hecho de que todos los agentes nominados con 00 inicial tenían licencia para matar, cosa que se ve reflejada en una escena de la película y en el desenlace final,
que ocasiona la voladura de las instalaciones de Spectre mediante un accidente nuclear provocado por el propio agente. Como aún no se conocía mucho sobre los peligros que se podían derivar de la explosión de un reactor nuclear, todavía no se habían dado los casos de Chernóbil ni Fukushima, en esta película se escapan todos los personajes de la radiactividad simplemente alejándose unos cientos de metros. Otra cosa curiosa de esta película es la presencia de una araña del género viuda negra como arma asesina, cuando hoy la consideramos una mascota inofensiva. La película sirvió para lanzar al estrellato a Ursula Andress y para generar una expectación inagotable por las aventuras de este agente playboy que no decaería, pese a cambiar más de una vez de actor protagonista. Aunque no ganó premios artísticos destacables, algunos se dieron cuenta muy pronto del filón con el que habían dado los estudios Pinewood en Londres. Así, la revista Variety publicó: «Los aficionados al cine tenemos Bond para rato. No se llevará ningún Oscar, pero fans entusiastas los tendrá a miles». Y con esta película terminamos el recorrido, que espero que haya sido de su agrado. Le devuelvo la palabra a Arturo para poner el broche a esta conferencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu estupenda conferencia. Desde luego, lo que sí que está claro es que hemos aprendido una serie de cosas nuevas, al menos para mí, y que me llevan directamente a hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que fue tan importante el cine como para dedicarle 2 conferencias? Bueno, pues la pregunta tiene bastante enjundia. A fin de cuentas, la Guerra Fría se desarrolló en un montón de lugares, de situaciones, de momentos, y fue una guerra moderna, no era una guerra convencional. Una de las cuestiones con las que se desarrolló la Guerra Fría fue el aspecto cultural, el aspecto ideológico. Así, yendo a los orígenes, por ejemplo, en 1951 el presidente Truman firmó a través de un documento secreto, que hoy sabemos que es el PSB D33/2, el establecimiento del Psychological Strategy Board, una oficina independiente para llevar la guerra psicológica contra la Unión Soviética. Estaba integrada por los subsecretarios de Estado y de Defensa y el director de la Central de Inteligencia, la famosa CIA. Esta oficina fue sustituida en 1953 por la Oficina de Coordinación de Operaciones, o sea que siguieron más o menos en esta misma línea. Otro ejemplo también es el programa radiofónico Voice of America, que era un programa gubernamental. El gobierno tenía muy claro que el cine era una herramienta muy útil de propaganda para difundir los valores americanos y sus instituciones. La mayoría de los departamentos del gobierno federal tenía al menos una oficina de cine en su organigrama. Podemos ver cuáles eran los propósitos y el procedimiento en un documento del Departamento de la Fuerza Aérea de 1947 que establecía las pautas a seguir para la colaboración con producciones cinematográficas. O sea, para cualquier producción cinematográfica había un responsable de la Fuerza Aérea que guiaba y que asesoraba a los cineastas para que salieran las cosas como quería el gobierno. Otro dato significativo lo encontramos en un memorando del secretario de Defensa, James Forrestal, informando a los secretarios de las distintas ramas del Ejército de la creación de la Oficina de Información al Público, Office of Public Information, del Departamento de Defensa, ¿no? Así, hemos tenido también ejemplos de otras películas críticas con la labor del Ejército. Un ejemplo de ellos es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, que la hemos visto y la he reseñado en la conferencia, o Punto Límite, de Sidney Lumet, que es del año 1964. Bueno, pues estas 2 películas vieron denegadas sus solicitudes de asistencia técnica al Departamento de Defensa. ¿Por qué? Porque no les interesó difundir esa imagen pues, del Ejército, de la Defensa. Es muy evidente en el caso de Kubrick, porque hay un alto mando de la Fuerza Aérea que queda muy mal parado en la película, entonces es bastante comprensible. Pero la fuerza de la película es precisamente el papel de este general que está basado en un personaje real, por supuesto. Él no se atrevía a decirlo, pero está basado en un personaje real y históricamente se le considera uno de los mayores halcones que ha habido de la Guerra Fría.
creo que con eso he tratado de responder a la pregunta que me has hecho y, bueno, espero que también se susciten otras preguntas tan interesantes como estas en el coloquio que estableceremos por medios telemáticos. Lo que está claro, Alejandro, es de que con esta respuesta lo que has hecho es dejarme muy preparado para recibir la siguiente ya definitiva conferencia y vamos, con un tema además apasionante como es el del cine, que viéndolo desde la Guerra Fría o viéndolo simplemente como usuario, como persona que le gusta el cine, pues desde luego es súper interesante y aprendes cosas que en otras circunstancias pues igual no te habrías dado cuenta. Y ahora, diciéndolo tú, pues te vas atando cabos, efectivamente, y te das cuenta del fondo que había en todo eso. Muy, muy interesante. Pues nada, ya te digo, me dejas perfectamente preparado para la siguiente charla que nos darás. Muchas gracias por tu intervención, Alejandro. No hay de qué. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.